Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia de vida. Ese lunes amanecí con una sensación rara, como cuando el café sabe igual pero el cuerpo insiste en que algo está cambiado. Esteban llevaba días hablando de su congreso en otra ciudad, con esa voz aplicada de hombre responsable que se siente importante. Yo lo vi doblar camisas sobre la cama, alisar los cuellos, meter su cinturón de cuero como si fuera un ritual. La maleta abierta parecía una boca tragándose nuestra rutina, y a mí se me quedaron las manos frías, aunque el ventilador estaba apagado. Cuando le pregunté a qué hora regresaba, me soltó un «el jueves, amor», sin mirarme del todo, como quien ya está pensando en otra sala. Lo despedí en la puerta con un beso corto, de esos que das para no parecer desconfiada, para no convertirte en la intensa. Me quedé viendo cómo acomodaba el maletín en el asiento trasero del auto familiar, el mismo que usamos para ir al súper y visitar a mi mamá. A media tarde, mientras lavaba un vaso, recordé la app de rastreo que instalamos por seguridad, por si nos robaban el carro, por si pasaba algo. Abrí el celular sin drama, como quien revisa el clima, y vi el punto rojo moverse, y luego quedarse quieto donde no debía. No era carretera, no era gasolinera, no era salida de la ciudad. Era la urbanización donde vive mi hermana Daniela. Sola, independiente, ocupada. ¿Alguna vez te han hecho sentir que sobras en tu propia casa? Cuéntame, en los comentarios. Me quedé paralizada con el vaso aún mojado en la mano, y el agua me goteaba por la muñeca como si el cuerpo no supiera reaccionar. Volví a mirar el mapa, acerqué con los dedos, alejé, como si el zoom pudiera convertir la mentira en error de señal. El punto rojo seguía ahí, clavado, y mi garganta se cerró tanto que tuve que tragar saliva varias veces para poder respirar normal. Me senté en la orilla del sofá, y sentí el control remoto incrustarse en mi muslo, porque lo estaba, apretando sin darme cuenta. No lo llamé, no porque fuera valiente, sino porque conocía ese tono. Si lo enfrentaba por teléfono, me iba a decir, «Estás loca, es una reunión». Agarré mi bolso, metí el cargador, las llaves, y un pañuelo de tela que siempre cargo y que esa noche terminó hecho una pelota húmeda. Pedí un taxi con las manos temblando tanto que me equivoqué 2 veces en la dirección, y tuve que borrar y escribir otra vez. Cuando el taxi llegó, la luz del tablero iluminó la cara del chofer y yo pensé, por favor que no me pregunte nada. La ciudad se me hizo eterna, semáforo por semáforo, y yo con el celular en la palma como si fuera una prueba viva que no podía soltar. Al entrar a la urbanización de Daniela, el aire cambió. Olía a pasto recién regado y a perfumes caros, como si ahí la gente nunca sudara. Le pedí al chofer que me dejara una casa antes, y caminé despacio, pegada a las sombras, con el corazón golpeándome las costillas. Y ahí estaba, nuestro auto, estacionado frente a su entrada, como una firma en tinta negra sobre mi vida. Me acerqué por el lado del jardín, donde la barda es más baja y las bugambilias tapan un poco la vista, y sentí cómo las piedritas se me metían en la suela. No estaba haciendo una escena. Estaba tratando de que ni el perro del vecino me escuchara, porque en ese momento mi dignidad dependía del silencio. Vi una luz encendida en la sala, esa luz cálida que Daniela siempre usa para que todo se vea acogedor, y me dio rabia que hasta la traición tuviera buena decoración. Me agaché detrás de un arbusto, saqué el celular y apagué el sonido, como si estuviera por grabar un delito, aunque el delito era contra mí. Desde donde estaba, se alcanzaba a ver por la ventana grande, el sofá claro, la mesa con revistas acomodadas, una copa vacía sobre un posavasos. Entonces vi el maletín de Esteban en una silla, abierto, y sentí un calor subir por mi cuello, como si el cuerpo quisiera gritar antes que yo. No tardé en verlos. Esteban caminó desde el pasillo con la camisa que yo le planché esa mañana, y Daniela apareció detrás, con el cabello recogido rápido. No estaban discutiendo, no estaban hablando de negocios. Estaban demasiado cómodos, demasiado en casa, como si esa escena se hubiera repetido muchas veces. Y lo que me terminó de partir fue el detalle más tonto y más cruel. Mi suéter gris, el que él siempre me roba cuando hace frío, estaba tirado en el respaldo del sofá de ella. Ahí entendí que no era una duda, era una confirmación con olor, con tela, con objeto, con mi propia vida prestada en otra casa. Se me cayeron las llaves al suelo, literal, porque me temblaron los dedos, y el sonido metálico fue lo único que me devolvió a la realidad. Las recogí rápido, con la mano raspándose en la grava, y me quedé quieta, tragándome el llanto para no convertirme en la loca que llega a gritar. No entré, no toqué la puerta, no hice el show que ellos quizá esperaban para después decir,
¿exageras? ¿O estás imaginando cosas? Me alejé 2 pasos, me apoyé en el tronco de un árbol y abrí la cámara del celular con una calma que no era calma. Era una especie de congelamiento. Encuadré la ventana, la sala, el maletín, mi suéter, sus cuerpos moviéndose como si el mundo no tuviera consecuencias, y tomé la foto con el pulgar sudado. La pantalla me mostró la imagen al instante, y fue como ver mi matrimonio convertido en evidencia. Nítido, común, casi aburrido de lo repetido. Ahí fue cuando hice lo que nunca pensé hacer. La envié. No a una amiga, no al grupo de mujeres fuertes, sino directamente a los dos, a sus WhatsApps. Le puse un texto mínimo, porque no quería poemas ni explicaciones. Ya vi dónde está el Congreso. No vuelvas a mi casa. Me quedé mirando la pantalla esperando las palomitas azules, y cuando aparecieron, sentí un vacío en el estómago, como si me hubieran arrancado algo con una cuchara. No esperé respuesta. Guardé el celular en el bolso como quien guarda un cuchillo y caminé de regreso sin mirar atrás, con los ojos ardiendo. En el taxi, cuando el chofer preguntó, ¿todo bien, señora? Yo solo asentí, pero el pañuelo ya estaba empapado y mis uñas se clavaban en la costura del asiento. No era solo la infidelidad, era la humillación de que fuera mi hermana, la persona con la que compartí cuarto de niña, la que sabe todas mis cicatrices. Mientras el carro avanzaba, pensé en mi casa, en mi cama, en mis fotos, en mi vida, y por primera vez entendí que esa noche no iba a salvar nada. Esa noche iba a elegir salvarme a mí. Llegué a mi casa pasada la medianoche, y lo primero que hice fue dejar el bolso en el suelo, como si pesara toneladas. Me senté en la cocina, con la luz blanca encendida, esa que no perdona ojeras ni verdades, y apoyé la frente en la mesa fría. El silencio era tan espeso que podía escuchar el zumbido del refrigerador y el tic nervioso del reloj, marcando un tiempo que ya no era mío. Abrí el celular otra vez, por puro impulso, y vi que tenía llamadas perdidas de Esteban y mensajes largos de Daniela, pero no los abrí. No porque fuera fuerte, sino porque sabía que ahí dentro venían las mismas palabras recicladas. No es lo que parece. Podemos hablar. Me levanté y fui al cuarto. Abrí el closet y vi el espacio vacío donde estaba su ropa doblada, y por primera vez sentí alivio en vez de miedo. Saqué una maleta vieja del altillo, la puse sobre la cama y empecé a meter su ropa sin doblarla, como quien recoge escombros después de un derrumbe. Cada camisa era un recuerdo que ya no quería revisar, cada calcetín un domingo que no iba a volver, y mis manos se movían solas. Encontré boletos de cine en un bolsillo, una tarjeta con mi letra, y los dejé sobre el buró como quien devuelve algo a la tierra. No estaba haciendo un inventario sentimental, estaba cerrando una puerta con acciones, porque las palabras ya no me servían. Cuando terminé, cerré la maleta con un cierre duro que sonó a punto final, y la dejé junto a la puerta de entrada. Me metí a la ducha con la ropa puesta, dejé que el agua me empapara, y ahí sí lloré, sin testigos, sin dignidad, pero con verdad. A la mañana siguiente, el sol entró sin pedir permiso, iluminando la sala donde todavía estaba la maleta como una advertencia clara. Hice café. Me quemé la lengua en el primer sorbo y agradecí ese dolor pequeño que me devolvía al cuerpo. Abrí por fin los mensajes. Esteban pedía perdón sin decir por qué. Daniela escribía párrafos largos explicando lo inexplicable. No respondí. En lugar de eso, tomé otra foto. La maleta junto a la puerta, la casa en silencio, mi reflejo en el espejo con los ojos hinchados. Se la envié a él con una sola frase. Recoge tus cosas hoy. No voy a discutir. Apagué el celular y lo dejé boca abajo, porque ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada en el sofá, y respiré lento, contando cómo me enseñaron en yoga cuando todavía creía en equilibrios. Pensé en mi infancia, con Daniela, en las promesas de cuidarnos siempre, y sentí una punzada que no tenía nombre. Pero también sentí algo nuevo, incómodo, creciendo despacio, la certeza de que no iba a pedir permiso para poner límites. Si crees que merezco respeto, apóyame con un me gusta ahora mismo. Porque esa mañana entendí que el respeto no se negocia, se ejerce, incluso cuando duele. Y ese fue el primer día de mi vida sin mentiras compartidas. Al mediodía, Esteban llegó con los ojos rojos y la barba mal, pasada, como si el cansancio pudiera borrar lo que había hecho. No lo invité a pasar. Abrí la puerta lo justo para que viera la maleta y entendiera que esa casa ya no era un terreno neutral. Intentó hablar, mover las manos, buscar mi mirada, pero yo me quedé apoyada en el marco, con los pies firmes en el suelo frío.
Dijo que había sido un error, que estaba confundido, que Daniela también estaba mal, como si repartir culpas redujera la traición. Yo miré sus zapatos, llenos de polvo, y pensé en ¿cuántas veces entraron así a mi casa después de pisar otras vidas? Le pedí las llaves sin levantar la voz, y cuando dudó un segundo, estiré la mano con paciencia peligrosa. Las dejó caer en mi palma y el metal sonó hueco, como una promesa rota chocando contra la realidad. No hubo gritos, ni amenazas, ni escenas, solo la puerta cerrándose despacio y el eco de un matrimonio terminando sin público. Me quedé parada un rato largo, escuchando sus pasos alejarse por la banqueta, hasta que ya no hubo nada que escuchar. Volví a la cocina, lavé mi taza, la sequé con cuidado y la guardé, como si ese gesto pequeño me devolviera el control. Ese día entendí que el silencio bien usado puede ser más contundente que 1000 explicaciones, y que no todo final necesita testigos para ser definitivo. Por la tarde, Daniela me escribió desde un número desconocido, como si cambiar de chip pudiera cambiar la historia. Decía que me amaba, que estaba pasando por un momento difícil, que nunca quiso lastimarme de esa manera. Leí el mensaje sentada en la cama, con la colcha estirada y el cuarto ordenado, y sentí una calma extraña. No respondí de inmediato. Dejé el celular a un lado y abrí la ventana para que entrara aire nuevo. Pensé en todas las veces que la cubrí, que mentí por ella, que la defendí incluso cuando algo no cuadraba. Volví al mensaje, escribí solo una línea y la borré 3 veces antes de enviarla. Al final mandé algo simple. No me escribas más, estoy cuidándome. Bloqueé el número y apoyé el celular boca abajo, como si así pudiera sellar el límite recién nacido. No sentí triunfo, ni alivio total, pero sí una coherencia nueva entre lo que pensaba y lo que hacía. Mi casa se sentía distinta, más grande, más silenciosa, pero también más honesta. Me senté en el suelo del cuarto, respiré hondo, y dejé que el llanto saliera sin prisa. Porque sanar no es olvidar rápido, es sostenerse firme mientras todo se reacomoda. Esa noche dormí poco y mal, con el celular cargando en la mesa de noche, como si pudiera volver a vibrar y derrumbarlo todo. Soñé con caminos que se bifurcaban y con puertas que se cerraban solas, y desperté varias veces con el corazón acelerado. Al amanecer, me levanté antes que el sol y caminé descalza por la casa, tocando las paredes, las fotos, los marcos, para recordar que seguía siendo mía. En la sala encontré una chamarra de Esteban colgada detrás de la puerta, olvidada, y la tomé entre los dedos como si fuera una prueba tardía. No la olí, no la abracé, no. Hice rituales. La doblé con cuidado y la puse dentro de una bolsa negra. Ese gesto simple fue más duro que cualquier pelea, porque significaba no buscar excusas para retenerlo. Me hice un desayuno sencillo, pan tostado y fruta, y me obligué a sentarme a la mesa, aunque no tuviera hambre. Pensé en todo lo que iba a cambiar: las fiestas, las llamadas familiares, los domingos compartidos que ahora serían silenciosos. Pero también pensé en lo que ya no iba a cargar: la duda constante, el presentimiento, la culpa de preguntar de más. Abrí una libreta y escribí una lista corta, casi infantil: dormir, comer, trabajar, no mentir. La pegué con un imán en el refrigerador, para verla cada mañana, como un contrato nuevo conmigo misma. Ese día no me sentí fuerte. Me sentí decidida, que es otra cosa más silenciosa y más duradera. Por la tarde recibí un correo del trabajo confirmando una reunión importante para la semana siguiente, y me sorprendí respondiendo con claridad. No estaba rota, por completo. Todavía podía cumplir, pensar, moverme, y eso me dio una chispa de orgullo que no esperaba. Salí a caminar alrededor de la colonia, con lentes oscuros y audífonos sin música, solo para escuchar mis propios pasos. Al pasar frente a una casa en remodelación, el olor a pintura fresca me recordó que todo se reconstruye, incluso cuando no lo planeas. Volví a casa y ordené un cajón que llevaba años desbordado de papeles, facturas viejas, garantías vencidas. Encontré contratos, recibos, documentos que hablaban de una vida organizada que yo misma había construido. Los acomodé por fechas, con calma, como si ese orden externo acomodara algo adentro también. En el fondo del cajón apareció una foto antigua con Daniela y yo de niñas, despeinadas, abrazadas, felices. La miré largo rato y la guardé en un sobre, sin romperla, sin quemarla, aceptando que el pasado no se borra. Esa noche cené ligero, apagué todas las luces menos una, y me senté a escribir, no para entenderlo todo, sino
para no olvidarme de mí, porque empezar de nuevo no siempre es mudarse o gritar, a veces es quedarse y poner las cosas en su lugar. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde necesitaba estar. El tercer día fue el más pesado, porque ya no había adrenalina, solo una tristeza espesa que se colaba en todo. El celular dejó de vibrar y ese silencio nuevo me asustó más que los mensajes insistentes. Abrí la app del rastreo otra vez, por costumbre, y vi el historial del auto, detenido horas frente a la casa de Daniela días atrás. No lo hice para torturarme, lo hice para recordarme que no estaba loca, que lo vi, que pasó. Hice capturas de pantalla y las guardé en una carpeta con fecha y hora, como quien archiva pruebas para no dudar después. Porque la duda es el veneno favorito de quienes traicionan. Te hacen creer que exageras. Guardé el celular y limpié la mesa con un trapo húmedo hasta que brilló de más. Me di cuenta de que estaba limpiando para afuera lo que todavía estaba desordenado adentro. Abrí la alacena y encontré el frasco de pastillas para la ansiedad que me recetaron hace meses, por estrés. Lo giré entre los dedos y pensé en cuántas veces medicalizamos la intuición para no incomodar a nadie. No tomé ninguna. Las volví a guardar y cerré la puerta con firmeza. Ese día decidí que no iba a anestesiarme para sostener mentiras ajenas. Por la noche, alguien tocó la puerta y mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza, con un sobresalto seco. Miré por la mirilla y vi a Daniela, sola, con una bolsa de tela en la mano y los ojos hinchados. No abrí de inmediato. Apoyé la frente en la puerta y respiré contando hasta 10, porque sabía que abrir era cruzar una línea. Pensé en la foto enviada, en la maleta, en las llaves cayendo en mi palma, y sentí el pulso en las sienes. Abrí apenas, lo justo para que me viera sin entrar, y el aire frío se coló entre nosotras. No hubo reproches largos, solo su intento de acercarse y mi cuerpo echándose un paso atrás. Me extendió la bolsa. Dentro estaba mi suéter gris, doblado, como si devolverlo arreglara algo. Lo tomé sin tocarle la mano y lo sostuve contra el pecho un segundo. No por ella, sino por mí. Le dije que se fuera, con voz baja y estable, y señalé la reja como señal de límite. Ella lloró, dijo mi nombre, pero no crucé ese umbral invisible que ya había aprendido a cuidar. Cerré la puerta despacio y apoyé la espalda, dejando que el frío del metal me devolviera al presente. Esa noche confirmé que protegerme también era una forma de amor propio. Al día siguiente llevé el suéter a una donación, sin ceremonia, sin despedidas simbólicas. Lo dejé en una caja junto a otras prendas y sentí un alivio breve, como cuando te quitas algo que aprieta el cuello. De regreso a casa pasé por la ferretería y compré un juego nuevo de cerraduras. Algo práctico, nada heroico. El sonido del metal al cambiar las chapas fue seco y definitivo, y me sorprendí sonriendo por primera vez en días. No era venganza, era prevención. Era decirle al cuerpo que este espacio ahora estaba cuidado. Me senté en el piso a juntar los tornillos viejos, y pensé en lo fácil que es entrar cuando una confía de más. Guardé las llaves nuevas en un cajón distinto, uno que solo yo uso, como un gesto simple de autonomía. Después abrí el correo y cancelé una tarjeta compartida, sin discursos, solo números y confirmaciones. Cada trámite pequeño sumaba una capa de tranquilidad que no se nota de inmediato, pero sostiene. Me preparé un té caliente y lo tomé despacio, mirando cómo el vapor empañaba el vidrio de la ventana. Ese día aprendí que reconstruir no siempre es épico. A veces es administrativo y silencioso. Y aún así, cura. Esa noche me acosté temprano y dejé el celular fuera del cuarto. Algo impensable para mí antes. El silencio ya no me asustaba tanto. Empezaba a sentirse como espacio. Pensé en todo lo que había pasado en tan pocos días y en lo rápido que una vida puede girar. Me prometí no correr a llenar el vacío con explicaciones a terceros ni con perdones apurados. Si alguien preguntaba, diría la verdad justa, sin detalles morbosos ni defensas innecesarias, porque mi historia no era un espectáculo, era una herida en proceso de cierre. Antes de dormir, abrí la ventana y dejé entrar el aire fresco de la noche. Me recosté mirando el techo, contando respiraciones, sintiendo el peso del cuerpo en el colchón. Por primera vez desde el Congreso, dormí varias horas seguidas. No fue un sueño, profundo ni feliz, pero fue descanso real. Y entendí que descansar también es una forma de resistencia, una forma de seguir. Los días siguientes trajeron mensajes indirectos, voces prestadas, amigos en común que solo querían saber cómo estaba. Respondía poco y claro, sin entrar en versiones cruzadas, porque aprendí que explicar demasiado es otra forma de desangrarse.
En el trabajo me concentré en tareas mecánicas, listas, plazos, correos que no pedían emociones, y agradecí esa neutralidad. Al volver a casa, el ritual era simple: dejar las llaves en el plato, lavar las manos, respirar antes de cruzar la sala. Noté detalles que antes pasaban desapercibidos: una grieta mínima en la pared, el reflejo de la tarde en el vidrio, el ruido del ascensor. Cambié las sábanas y guardé las antiguas en el fondo del closet, no para olvidar, sino para no dormir sobre la mentira. Cociné para una sola persona y aprendí a medir porciones sin sentirme incompleta. La radio sonaba de fondo y me descubrí tarareando sin darme cuenta, un gesto pequeño que me sorprendió viva. Me senté a pagar cuentas y vi que podía, que siempre pude, que el miedo había sido una historia repetida. Anoté gastos, ajusté fechas, moví números, y ese orden me sostuvo como una baranda. Entendí que la estabilidad también se construye con lápiz y papel, y que nadie debería firmar tu paz por ti. Una tarde recibí un mensaje largo de Esteban desde un correo alterno, lleno de promesas que ya no necesitaban respuesta. Lo leí una sola vez, sin subrayar, sin releer, y lo archivé como quien guarda un documento vencido. No sentí triunfo ni rencor. Sentí una distancia nueva, limpia, como cuando te bajas del ruido. Salí al balcón con una taza de café y vi a los vecinos pasar, vidas completas que no sabían nada de mi derrumbe. Me di permiso de no contar mi historia ese día, de no transformarla en moraleja. El cuerpo empezó a soltar tensiones. Los hombros bajaron. La mandíbula dejó de apretar. Caminé hasta la librería de Loncito barrio y compré un cuaderno de tapas duras, sin saber para qué exactamente. Al volver, escribí en la primera página una frase torpe pero honesta. Aquí empieza lo que sí es mío. Guardé el cuaderno en el cajón nuevo, junto a las llaves nuevas, y cerré con cuidado. Esa noche, al apagar la luz, pensé en la foto enviada desde el jardín y en cómo una imagen puede cambiar un destino, no por lo que muestra, sino por lo que despierta. Y supe que ya no estaba huyendo, estaba eligiendo. El viernes me encontré con mi madre para comer, y fue la primera vez que tuve que decirlo en voz alta sin adornos. No entré en detalles. No di nombres innecesarios. Dije lo suficiente para no mentir y lo justo para no abrir heridas ajenas. Ella me escuchó con las manos alrededor del vaso de agua, sin interrumpir, y cuando terminé, me apretó los dedos. «Lo siento», dijo. Y esa frase simple me sostuvo más que cualquier consejo. No me pidió que perdonara, no me empujó a reconciliarme, no me dijo que la familia es la familia. Me preguntó si estaba durmiendo, si estaba comiendo, si me sentía segura en mi casa. Asentí y me di cuenta de que por primera vez alguien estaba cuidando lo importante sin juzgar. Al despedirnos, me miré en el espejo del baño del restaurante y noté que ya no tenía la cara contraída. Seguía doliendo, sí, pero el dolor había cambiado de textura. Ya no era un golpe, era una cicatriz fresca aprendiendo a cerrar. Salí a la calle y caminé unas cuadras más de lo necesario, solo para sentir el cuerpo en movimiento. Ese día confirmé que no estaba sola, incluso cuando decidía estarlo. Esa noche, mientras ordenaba el closet, encontré una carpeta con documentos que nunca revisé por completo. Contratos, estados de cuenta, papeles que siempre dejé para después, porque confiaba en que alguien más los cuidaba. Los puse sobre la mesa y los revisé uno por uno, con una concentración que me sorprendió. Descubrí errores, decisiones tomadas sin consultarme, firmas que no reconocía como mías del todo. Nada ilegal, nada escandaloso, pero sí señales de una dinámica donde yo cedía por cansancio. Tomé notas, marqué páginas, armé preguntas para un asesor financiero que ya había recomendado una amiga. No era paranoia, era aprendizaje tardío y aún así valioso. Sentí una mezcla rara de tristeza y alivio, como cuando entiendes algo demasiado tarde, pero a tiempo de no repetirlo. Cerré la carpeta y la guardé en el mismo cajón del cuaderno nuevo. Respiré hondo y pensé que la traición no empieza en la cama, empieza cuando dejas de mirarte. Y yo por fin estaba mirando de frente, con todo lo que eso implicaba. El sábado amaneció con lluvia fina y persistente, de esas que no hacen ruido pero empapan todo, y me quedé mirándola caer desde la ventana. No tenía planes, y por primera vez en años eso no me provocó ansiedad, sino una curiosidad tranquila. Preparé café y me senté en el piso de la sala, con la espalda contra el sofá, escuchando el goteo como un metrónomo lento. Pensé en Daniela y en lo que significa que alguien conozca tus puntos débiles y aún así decida usarlos.
No me inventé excusas para ella. Tampoco la convertí en un monstruo para aliviarme. La vi como lo que fue. Una elección consciente que no me correspondía cargar. Abrí el cuaderno nuevo y escribí sin filtro, con letra fea y renglones torcidos, todo lo que no iba a enviar a nadie. Anoté frases sueltas, preguntas sin respuesta, enojos que no necesitaban destinatario. El lápiz se me resbaló varias veces, porque la mano sudaba, pero seguí, como si el papel aguantara lo que yo no. Al terminar, cerré el cuaderno y sentí un cansancio bueno, el de haber sacado peso del pecho. Me levanté, estiré la espalda y supe que ese ejercicio iba a repetirse muchas veces, porque sanar no es una revelación, es una práctica. Por la tarde, sonó el timbre y mi cuerpo se tensó de nuevo, pero al abrir encontré a una vecina con un paquete equivocado. Le sonreí, intercambiamos 2 frases torpes y cerré la puerta con una risa breve que me sorprendió. Era una risa chiquita, casi tímida, pero real, y me quedé unos segundos sosteniéndola como si fuera frágil. Volví a la cocina, lavé una manzana y la mordí sin pensar en calorías ni culpas. Me di cuenta de que había pasado 1 hora entera sin pensar en ellos, y ese olvido momentáneo fue un regalo. Puse música suave, abrí la ventana un poco más y dejé que la tarde entrara sin permiso. El celular vibró una vez. No lo miré de inmediato, y el mundo no se cayó. Me senté a ordenar fotos antiguas en una caja, separando lo que iba a guardar de lo que ya no necesitaba ver. No borré todo. Elegí, que es distinto y más honesto. Al caer la noche me preparé una sopa simple y la comí despacio, como si el cuerpo aprendiera de nuevo el ritmo. Ese día no fue heroico ni dramático, pero fue mío. Y eso, ahora lo sé, es suficiente para seguir. El domingo decidí salir temprano, antes de que la ciudad despertara del todo, con una chamarra ligera y el pelo recogido sin espejo. Caminé hasta el parque de la esquina, ese al que casi nunca iba porque no había tiempo, y me senté en una banca húmeda. El pasto brillaba con gotas pequeñas y un señor paseaba a su perro con la calma de quien no debe explicaciones. Saqué el celular por reflejo y lo guardé de inmediato, como si el bolsillo fuera un refugio seguro. Me quedé mirando mis manos, las uñas cortas, la piel un poco reseca, y pensé en cuántas veces sostuvieron cosas que no eran mías. Respiré hondo y sentí el aire frío entrar por la nariz y bajar hasta el pecho, sin obstáculos. No estaba pensando en perdonar ni en vengarme. Estaba presente, que ya era bastante. Recordé la foto enviada desde el jardín y cómo ese gesto tan simple me había devuelto el eje. No fue gritar, no fue llorar frente a nadie, fue nombrar lo que vi y retirarme con dignidad. Un rayo de sol se coló entre los árboles y me dio en la cara, obligándome a cerrar los ojos un segundo. Cuando los abrí, supe que ese parque iba a ser parte de mi nueva rutina. Pequeños lugares para anclarme cuando la cabeza quiera volver atrás. De regreso a casa, abrí todas las ventanas y dejé que el aire circulara sin pedir permiso. Saqué una bolsa grande y empecé a separar lo que ya no iba conmigo. Revistas viejas, cables rotos, recuerdos sin función. No tiré todo. Aprendí a elegir con cuidado, como quien aprende a escuchar el cuerpo. Encontré una foto nuestra enmarcada y la dejé boca abajo sobre la mesa, sin romperla, sin honrarla tampoco. Puse una playlist nueva, música que no compartí con nadie, y dejé que llenara la sala. Barrí el piso y el sonido de las cerdas me resultó extrañamente terapéutico. Al terminar, me senté en el sofá limpio y apoyé la cabeza, cansada de una forma buena. Miré alrededor y sentí algo que no esperaba. Orgullo. No por haber ganado, sino por haber actuado a tiempo, por no haber negociado mi intuición. Tomé el cuaderno y escribí una línea más. Hoy me elegí sin explicarme. Cerré la tapa y la dejé en el cajón, nuevo, junto a las llaves nuevas. Y supe que, aunque faltaba camino, ya había empezado bien. La semana siguiente volvió la rutina con su cara más exigente, como si el mundo no supiera que yo estaba reconstruyéndome por dentro. Entré a la oficina con el café en la mano y la agenda apretada contra el pecho, y saludé como siempre, sin explicaciones. Me senté frente a la computadora y abrí documentos que conocía de memoria, agradecida por esa normalidad prestada. En una reunión alguien mencionó a mi hermana de pasada, una coincidencia mínima que me tensó los hombros sin aviso. Respiré hondo, apoyé los pies en el suelo y dejé pasar el comentario como una nube que no necesita respuesta. Aprendí que no todo disparo merece cobertura, que a veces la mejor defensa es seguir caminando. Al salir,
Compré pan en la esquina y el olor caliente me devolvió a lo simple, a lo cotidiano que sostiene. Llegué a casa y dejé el bolso en su lugar nuevo, ese que elegí yo, sin consultar. Me quité los zapatos y caminé descalza, sintiendo el piso frío como una promesa de presencia. Abrí el refrigerador y vi la lista pegada con el imán. Dormir, comer, trabajar, no mentir. La leí en voz baja y sonreí, porque estaba cumpliendo sin aplausos. Esa noche, por primera vez, sentí que la vida no me empujaba, me acompañaba. El jueves, sin buscarlo, llegó la rabia retrasada, esa que aparece cuando el cuerpo se siente a salvo. Me encontró doblando ropa limpia y me hizo apretar una camiseta hasta que los nudillos se pusieron blancos. No la empujé ni la negué. La dejé pasar como una ola corta que moja los tobillos y se va. Me senté en la cama, tomé el celular y releí la foto enviada desde el jardín. No para sufrir, sino para recordar el límite. No escribí a nadie. Escribí en el cuaderno, con letra firme, lo que ya no iba a tolerar. Anoté nombres de emociones y acciones concretas, porque el cuerpo entiende mejor cuando hay claridad. Cerré el cuaderno y apagué la luz, sin dramatizar el cierre, sin ceremonias. Me acosté de lado, abracé la almohada y sentí el latido volver a su ritmo. Pensé en la casa como un organismo que aprende a respirar distinto cuando cambia el aire. No estaba curada, pero estaba alineada, y eso hace toda la diferencia. Dormí profundo, sin sueños raros, sin sobresaltos, como si el cuerpo por fin confiara. Y al amanecer supe que ese descanso era una victoria silenciosa. El viernes recibí una llamada del banco para confirmar unos movimientos, y por primera vez no sentí miedo al contestar. Respondí con claridad, pedí correos de respaldo, anoté números y agradecí con voz firme, como quien sabe dónde pisa. Colgué y me quedé mirando la pared unos segundos, sorprendida de mí misma. Antes, cualquier trámite me hacía sudar las manos. Ahora era solo una tarea más. Preparé comida para llevar al día siguiente y me di cuenta de que planear ya no me pesaba. La casa estaba en orden, no perfecta, pero viva, y ese equilibrio me sostuvo. Puse una lavadora y el sonido rítmico me acompañó mientras acomodaba libros en el estante. Elegí cuáles quedaban a la vista y cuáles iban a una caja, sin culpas ni nostalgias innecesarias. Me senté en el suelo con la espalda contra la pared y respiré lento, contando hasta 4. Pensé en la palabra hogar y entendí que no es un lugar fijo, sino una decisión diaria. Esa noche me acosté temprano, sin revisar redes, sin buscar validación. Dormí con la certeza tranquila de haberme cuidado un poco más. El sábado por la mañana recibí un mensaje de una amiga que no veía hace tiempo, invitándome a desayunar. Dudé un segundo y acepté, sin explicar nada, sin preparar discursos. Nos sentamos frente a frente con tazas humeantes y hablamos de cosas pequeñas, de trabajo, de viajes que tal vez. Cuando me preguntó cómo estaba, respondí, mejorando, y la palabra me quedó cómoda en la boca. No me pidió detalles. Sonrió y seguimos hablando, como si entendiera. Al volver a casa, el sol entraba oblicuo por la ventana y dibujaba sombras nuevas, en el piso. Me detuve a mirarlas y pensé que todo cambia aunque no lo fuerces. Tomé el cuaderno y escribí una página corta, sin drama, solo hechos y aprendizajes. Guardé el lápiz y me prometí no apurar procesos que necesitan tiempo, porque sanar no es correr hacia adelante, es caminar sin arrastrar. Ese día sentí algo parecido a esperanza, sin fuegos artificiales, y supe que iba a estar bien, incluso en los días grises. El lunes siguiente desperté con una determinación rara, tranquila, como si algo se hubiera acomodado durante la noche. Me vestí sin pensar demasiado, elegí ropa cómoda y salí con el paso firme de quien ya no espera aprobación. En el trayecto al trabajo, vi a una mujer llorando en el transporte, y sentí una empatía profunda, silenciosa. Pensé en cuántas historias invisibles viajan todos los días a nuestro lado, cargando secretos que nadie ve. Llegué temprano, abrí la oficina y me regalé 5 minutos para respirar antes de encender la computadora. Ese pequeño gesto cambió el tono del día completo. Al mediodía, mientras comía sola, escribí un mensaje corto a mí misma en el cuaderno. No te traiciones por costumbre. Lo subrayé 2 veces, porque sabía que esa frase iba a necesitar recordarse más de una vez. Por la tarde resolví un problema complicado en el trabajo y sentí un orgullo limpio, sin testigos. No se lo conté a nadie. Lo guardé como un logro íntimo. Al salir, el cielo estaba nublado, pero no amenazante, solo gris,
Y pensé que así se sentía mi vida. Ahora, no perfecta, no brillante, pero estable. Esa noche, al llegar a casa, encontré una calma que antes confundía con vacío. Me quité los zapatos, dejé el abrigo en su lugar y encendí una lámpara tenue en la sala. Preparé una cena sencilla y la comí sentada a la mesa, sin celular, sin ruido de fondo. Pensé en la versión de mí que habría aceptado explicaciones, que habría negociado límites por miedo a quedarse sola. Le agradecí en silencio por haberme traído hasta aquí, incluso con sus errores. Abrí el balcón y dejé que el aire frío me rozara la cara. Miré la calle tranquila y sentí una certeza suave. No había perdido una familia. Había recuperado mi centro. Apagué las luces una por una, cuidando cada gesto como si fuera importante. Me acosté temprano, con el cuerpo cansado pero la cabeza clara. Antes de dormir, repetí en voz baja algo que ya empezaba a creer. Estoy a salvo conmigo. Y esa frase, simple y verdadera, me acompañó hasta el sueño. El martes amaneció con una notificación, que no esperaba. Daniela había dejado un mensaje de voz en el teléfono fijo de mi madre. No lo escuché. Fue mi mamá quien me llamó para avisarme, con esa prudencia que aprendió a usar conmigo. Me preguntó si quería saber el contenido y dije que no, sin dudar, porque entendí que no todo merece ser oído. Colgué y me quedé mirando la pared, sintiendo un nudo breve que se desató solo, como un hilo mal hecho. Volví al trabajo y me concentré en una presentación que exigía foco total, y agradecí esa exigencia. Durante la reunión, mi voz salió clara, sin temblores, y noté que mis manos estaban quietas sobre la mesa. Nadie sabía lo que me había pasado, y esa normalidad fue un regalo extraño. Al terminar, recibí felicitaciones y asentí con una sonrisa corta. Suficiente. Comprendí que no necesitaba explicar mi dolor para seguir siendo competente, que mi historia personal no era una excusa ni un lastre. Salí del edificio y respiré el aire de la tarde con alivio. Había avanzado más de lo que creía. Esa noche, ya en casa, abrí el closet y reorganicé el espacio que quedó vacío sin apuro ni nostalgia. Colgué mis abrigos con distancia entre ellos, como si el aire también necesitara lugar. Encontré una caja pequeña con cartas viejas y la cerré sin abrirla, no por miedo, sino por respeto a mi proceso. Me senté en la cama y sentí el cansancio bueno de un día vivido sin sobresaltos. Pensé en la palabra lealtad y entendí que empieza por una misma. Apagué el celular temprano y me quedé leyendo unas páginas antes de dormir. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio hostil. Era un silencio cuidado. Me acomodé entre las sábanas limpias y dejé que el cuerpo se aflojara. Antes de cerrar los ojos, agradecí no por lo que perdí, sino por lo que no perdí. Mi voz, mi criterio, mi casa interior. Dormí profunda, sin interrupciones, como si el cuerpo celebrara la coherencia. Y al amanecer, supe que ese descanso también era una forma de victoria, una que nadie me podía quitar. En Lonas en los miércoles, mientras esperaba el elevador, vi mi reflejo en el espejo del pasillo y me sorprendí sosteniendo la mirada. No había desafío ni tristeza exagerada, solo una atención nueva, como si por fin me estuviera presentando a mí misma. Pensé en cuántas veces desvié los ojos para no incomodar, para no parecer difícil, para no perder a nadie. El elevador llegó y entré con esa imagen todavía rondándome, ligera pero firme. En el trabajo, una compañera me pidió ayuda con algo que siempre resolvía. Esteban cuando venía a buscarme. Lo hice yo, sin pensar, y cuando terminé, sentí una satisfacción tranquila, sin necesidad de comparaciones. Al mediodía salí a caminar sola. Compré una ensalada y me senté en una banca a comer despacio. Observé a la gente pasar con prisa y entendí que mi ritmo había cambiado. Ya no corría para alcanzar a nadie, caminaba para acompañarme. Anoté en el cuaderno una frase breve. No vuelvo a encogerme. La cerré con decisión, como quien guarda una promesa. Ese día no. Pasó nada extraordinario, y aún así fue profundamente distinto. Esa noche llegó el cansancio acumulado, y con él una pregunta incómoda. ¿Y si me quedo sola para siempre? La dejé estar sin empujarla, sentada conmigo en el sofá, como una visita que no manda. Pensé en la casa silenciosa, en las cenas a una sola silla, en los domingos sin planes compartidos. Y por primera vez la respuesta no fue miedo, fue claridad. Sola no significaba abandonada, significaba sin traición, sin mentiras, sin vigilancia constante. Me preparé un té y lo sostuve con ambas manos, sintiendo el calor subir despacio. Miré alrededor y reconocí cada objeto como parte de una elección consciente. Encendí una lámpara pequeña y dejé el resto de la casa en penumbra, cuidando el ambiente. Me senté a escribir unas líneas más.
No para entender el futuro, sino para honrar el presente. Porque la paz no siempre grita, a veces apenas susurra. Y esa noche, por fin, pude escucharla. El jueves amanecí con una energía distinta, no alegre, pero sí firme, como un suelo que ya no cede. En el trayecto al trabajo pensé en cómo una decisión pequeña, mirar un punto rojo en un mapa, había cambiado todo. No fue valentía, fue cansancio de dudar de mí misma, y ese cansancio se volvió motor. En la oficina, mientras archivaba documentos, recordé la foto enviada desde el jardín y sentí orgullo sin euforia. Había elegido no entrar, no gritar, no negociar lo evidente, y esa elección seguía sosteniéndome. Al mediodía, una colega me preguntó si quería sumarme a un proyecto nuevo, y dije que sí sin pedir permiso interno. Me di cuenta de que ya no estaba pidiendo garantías emocionales para avanzar. Comí despacio, bebí agua, respiré hondo, como si el cuerpo supiera que estaba a salvo. Al salir, el cielo se abrió un poco y una luz suave tocó los edificios. Pensé que así se ve la vida cuando deja de ser amenaza y vuelve a ser camino. No tenía certezas, pero tenía criterio, y eso era suficiente para seguir. Ese día, confirmé que confiar en mí era una práctica diaria. Esa noche, al llegar a casa, encontré el recibo del taxi guardado en el bolsillo del bolso. Lo saqué, lo alicé sobre la mesa y lo miré un rato largo, como quien mira una reliquia. Ese papel barato había sido el puente entre la duda y la verdad, entre quedarme y salir. No lo rompí. Lo guardé en el cuaderno nuevo, entre páginas donde ya había decisiones escritas. Me preparé algo de comer y cené en silencio, agradeciendo no tener que actuar para nadie. Pensé en Daniela y en Esteban sin rabia ni nostalgia, solo como capítulos cerrados. Apagué el celular temprano y me senté en el sofá con una manta ligera. La casa estaba tranquila, no vacía, y esa diferencia era todo. Me recosté y dejé que el cansancio me envolviera sin resistencia. Antes de dormir, repetí en voz baja lo que ya sabía. No me perdí, me encontré. Y con esa certeza simple, cerré los ojos. El descanso llegó sin pelea. El viernes por la mañana abrí el correo y vi una invitación a una capacitación que siempre quise hacer y nunca me animé. Antes habría pensado en horarios, en permisos implícitos, en si era el momento, pero esta vez solo leí la fecha. Hice clic en confirmar asistencia y sentí una satisfacción discreta, como cerrar una ventana que daba ruido. Me serví café y lo tomé de pie, mirando la luz entrar por la cocina sin apurarme. Pensé en cuántas veces postergué cosas propias para sostener equilibrios ajenos que igual se rompieron. No me reproché nada. Anoté la capacitación en la agenda y seguí con el día. En el trabajo, mi concentración fue limpia, sin esa ansiedad de revisar el teléfono a escondidas. Terminé tareas antes de lo previsto y eso me dejó un espacio raro, casi incómodo. Usé ese tiempo para ordenar archivos digitales, carpetas con nombres confusos, fotos duplicadas. Borré sin miedo, sabiendo que soltar también es elegir. Cuando cerré la computadora, sentí que algo interno había quedado alineado. No era felicidad, era coherencia. Esa noche me senté en el piso de la sala con la espalda contra la pared y apagué todas las luces menos una. El silencio volvió a presentarse, pero ya no me examinaba, me acompañaba. Recordé la primera vez que vi el punto rojo detenido y cómo el cuerpo supo antes que la cabeza. Me prometí no volver a llamar intuición a lo que en realidad es información emocional clara. Tomé el cuaderno y escribí una página entera sin pausas, como si el lápiz supiera el camino. No hablaba de ellos, hablaba de mí, de lo que quiero sostener de ahora en adelante. Al terminar, cerré el cuaderno con cuidado, como quien guarda algo vivo. Me levanté despacio, estiré las piernas y sentí el cansancio bueno del día completo. Me preparé para dormir sin revisar mensajes, sin buscar distracciones. Al acostarme, el cuerpo se acomodó rápido, sin lucha. Pensé que quizás sanar es esto, dejar de pelear con la noche, y me dormí con esa idea suave. El sábado amanecí más tarde de lo habitual y me permití quedarme en la cama unos minutos extra, escuchando la ciudad despertar. No revisé el celular de inmediato. Me estiré. Sentí la espalda contra el colchón y respiré hondo como si estuviera probando algo nuevo. Me levanté sin prisa y caminé a la cocina con el pelo desordenado, sin apurarme a arreglarme para nadie. Preparé café y tostadas, y me senté a la mesa con la ventana abierta, dejando que el aire fresco me despeinara más. Pensé en lo distinto que se sentía el fin de semana ahora que no estaba esperando llamadas.
explicaciones ni disculpas. El tiempo ya no era una antesala de conflictos. Era solo tiempo. Después de desayunar, limpié un poco. No por obligación, sino por gusto, escuchando música suave. Me detuve frente a una repisa y cambié de lugar un par de objetos, como si reacomodar cosas pequeñas ordenara también lo invisible. Sentí una tranquilidad nueva al saber que nadie iba a cuestionar mis decisiones ni mis silencios. Ese sábado no fue especial para nadie más, pero para mí fue una prueba. Podía estar bien sin ruido, y esa confirmación me dio una serenidad profunda, de esas que no necesitan aplausos. Me quedé un rato largo mirando la luz avanzar por el piso, sin pensar en el después. Por la tarde salí a comprar algunas cosas para la semana, y me sorprendí caminando con la espalda recta, sin mirar el teléfono a cada paso. En el supermercado elegí con calma, leyendo etiquetas, comparando precios, como si esa atención fuera una forma de respeto propio. Al pasar por la sección de flores, tomé un ramo pequeño y lo puse en el carrito sin justificarlo. En casa, busqué un florero sencillo y lo dejé en la mesa del comedor, y ese color vivo cambió el ambiente. Me senté frente a las flores y pensé que nadie me había regalado nada, pero yo sí me había elegido. Abrí el cuaderno y escribí una frase corta. No me abandono. La subrayé una sola vez y cerré el cuaderno sin añadir más. Preparé algo ligero para cenar y comí mirando las flores, agradecida por la quietud. Antes de dormir dejé el celular cargando fuera del cuarto y apagué la luz temprano. Me acomodé entre las sábanas con una sensación nueva de cuidado. No sabía cómo sería el futuro, pero ya no me asustaba imaginarlo sola. Esa noche dormí con la certeza de estar del lado correcto de mí misma. El domingo por la mañana recibí un mensaje breve de un número que no tenía guardado, y supe de inmediato de quién era sin abrirlo. No sentí urgencia. Dejé el celular boca abajo sobre la mesa y terminé de lavar el plato que tenía entre las manos. El agua corría tibia y constante, y ese sonido simple me ancló más que cualquier respuesta ingeniosa. Cuando por fin leí el mensaje, no había sorpresas. Disculpas enredadas, recuerdos compartidos, una pregunta final pidiendo hablar. Apagué la pantalla sin contestar y respiré profundo, sintiendo el aire llenar el pecho sin resistencia. No debía nada, ni explicaciones, ni cierres a demanda. Ya había cerrado a mi ritmo. Me senté en el sofá con una manta ligera y dejé que el silencio hiciera su trabajo. Pensé en cómo antes habría corrido a responder, a calmar, a sostener lo insostenible. Ahora, en cambio, estaba eligiendo no reabrir una herida, solo para que otros se sintieran mejor. Ese límite no era castigo. Era autocuidado aprendido tarde, pero aprendido al fin. Miré la hora y sonreí apenas. El día seguía, conmigo dentro, y esa continuidad era una victoria discreta. Por la tarde salí a caminar otra vez, esta vez sin rumbo fijo, dejando que el cuerpo decidiera. Pasé frente a casas con ventanas abiertas y olores de comida que no conocía, vidas ajenas en pleno curso. Me sentí parte del mundo, sin necesidad de pertenecerle a nadie en particular. En una esquina, vi a una pareja discutir en voz baja, y seguí de largo sin curiosidad morbosa. No necesitaba comparar dolores para validar el mío. Regresé a casa con las mejillas frías y el corazón tranquilo, como si el paseo hubiera acomodado algo interno. Abrí el cuaderno y escribí 2 líneas más, sin adornos. Solo verdad práctica. Elegir el silencio también es elegir la paz. Anoté, y dejé el lápiz a un lado. Preparé una cena sencilla y la comí despacio, agradeciendo la normalidad recuperada. Esa noche me miré al espejo antes de dormir y reconocí a alguien distinta, no endurecida, sino más clara. No había ganado nada material, pero había recuperado algo esencial, la capacidad de no traicionarme otra vez. El lunes siguiente llegó una calma que no celebré en voz alta, por superstición quizá, o por respeto a lo frágil. En el trabajo avancé sin sobresaltos, resolviendo pendientes como quien ordena una mesa después de una tormenta. Al mediodía recibí un mensaje del grupo familiar anunciando una comida para hablar las cosas, y sentí el estómago encogerse un segundo. No respondí de inmediato. Dejé el teléfono a un lado y terminé lo que estaba haciendo, para no decidir desde el impulso. Pensé en la foto enviada desde el jardín, en la puerta cerrada con calma, en las llaves cayendo en mi mano. Esa secuencia era mi ancla cuando el ruido intentaba volver. Respondí con una frase corta y honesta. Ahora no voy a reuniones. Necesito tiempo. Apagué la pantalla y sentí el cuerpo aflojarse, como si hubiera soltado una cuerda tensa. No estaba castigando a nadie. Estaba protegiendo el espacio que me costó construir. Volví a casa y encontré el ramo de flores todavía vivo.
y le cambié el agua con cuidado. Ese gesto mínimo me recordó que lo vivo necesita mantenimiento, no explicaciones, y que yo, por fin, estaba haciendo lo necesario. Esa noche me senté a revisar el cuaderno desde la primera página y leí mis propias palabras con una distancia nueva. Ahí estaba el miedo, la rabia, la claridad, todo en el orden imperfecto en que ocurrió. No edité nada, respeté a la mujer que escribió cada línea en su momento exacto. Cerré el cuaderno y lo dejé en el cajón nuevo, junto a las llaves nuevas, el recibo del taxi y la lista del refrigerador. Me preparé para dormir con la sensación de haber cruzado un umbral invisible. No sabía cómo sería el después, pero ya no me perseguía la urgencia de saberlo todo. Me acosté de lado, respiré lento, y dejé que el cuerpo eligiera el descanso. Antes de apagar la luz, pensé en la pregunta que me hice aquella primera noche: ¿quedarme o irme? Sonreí apenas al recordar que no me fui de mi vida. Me quedé en ella con límites. Y eso, hoy lo entiendo, fue la decisión más valiente que tomé. El silencio volvió a acomodarse a mi alrededor. Amable. Suficiente. Y dormí con la certeza de estar en el lugar correcto. El martes amanecí con un cansancio distinto. No pesado, sino profundo, como si el cuerpo estuviera terminando de acomodar cajas invisibles. Me vestí despacio, y frente al espejo, noté algo mínimo pero nuevo. Ya no apretaba la mandíbula al pensar en ellos. En el camino al trabajo, el tráfico avanzaba lento y yo no sentí prisa. Había dejado de correr por explicaciones. Durante la mañana, resolví pendientes con una claridad que antes confundía, con frialdad, pero que ahora sabía que era enfoque. Al mediodía, una compañera me contó un drama ajeno y la escuché con atención sin absorberlo, poniendo una frontera sana. Me sorprendió reconocer ese límite sin esfuerzo, como si hubiera aprendido un idioma nuevo. Al volver a casa, dejé las llaves en su plato y colgué el abrigo con cuidado. Rituales que me anclaban. Preparé comida simple y comí sin pantallas, saboreando cada bocado como una forma de presencia. Pensé en la mujer que habría pedido perdón por exigir respeto y sentí una ternura inmensa por ella. No la juzgué. Le agradecí haberme traído hasta aquí. Ese día no cerré heridas. Confirmé que estaban cicatrizando. Y con eso fue suficiente para sostenerme. Esa noche, al ordenar un cajón, encontré una copia impresa de la foto del jardín que había olvidado ahí. La sostuve un momento, no para revivir el golpe, sino para reconocer el punto exacto donde dije basta. No la rompí ni la guardé como reliquia. La coloqué dentro del cuaderno, entre páginas de decisiones. Entendí que no era un recuerdo para castigarlos, sino una prueba para protegerme si la duda volvía. Me senté en la cama y respiré lento, sintiendo el pulso estable, sin sobresaltos. Apagué la luz y dejé que la casa se recogiera conmigo, sin ruidos innecesarios. Antes de dormir, pensé en cuántas mujeres cargan silencios por miedo a quedarse solas, y supe que, si algún día contaba esta historia, sería para que ninguna dude de su intuición, porque cuando el cuerpo sabe, escuchar es un acto de amor propio. Me acomodé entre las sábanas y cerré los ojos sin resistencia. El descanso llegó sin pelea, como un acuerdo cumplido, y me dormí sosteniendo esa paz recién aprendida. El miércoles me desperté con una idea clara. No quería que esta historia se quedara solo en mí, no para exponer a nadie, no para buscar aplausos, sino para poner palabras donde tantas veces hay vergüenza. En el trabajo cumplí con lo necesario, y al volver, abrí el cuaderno y empecé a ordenarlo, vivido como si fuera un mapa. No cambié los hechos. Ajusté el enfoque para que se entendiera el proceso, no el escándalo. Pensé en cuántas mujeres dudan de sí mismas cuando la traición viene envuelta en cariño. Recordé mis manos temblando con el vaso, el punto rojo detenido, la foto enviada desde el jardín. Escribí con calma, dejando que cada objeto sostuviera la verdad sin exagerarla. Me di permiso de no ser heroína ni víctima perfecta, solo una mujer que decidió creer lo que vio. Cuando terminé esa parte, sentí un cansancio bueno, de trabajo honesto. Cerré el cuaderno y me preparé una infusión caliente, como quien marca una pausa consciente. No sabía aún cómo ni cuándo compartiría esto, pero ya no me daba miedo pensarlo, porque la vergüenza ya no me pertenecía. Esa noche recibí un mensaje de una desconocida en redes, alguien que había leído un comentario mío antiguo sobre límites. Decía que estaba pasando por algo parecido y que no sabía si confiar en lo que sentía. Le respondí, sin consejos grandilocuentes, solo con lo que aprendí a golpes. Si tu cuerpo se contrae, escucha. Apagué el celular después y me quedé sentada en el sofá, con la manta sobre las piernas. Sentí que algo se acomodaba de nuevo,
como si el dolor encontrara un uso distinto. No era misión ni propósito. Era conexión honesta entre mujeres que no se conocen. Miré la casa en silencio y entendí que sanar también puede convertirse en acompañar, sin salvar a nadie, sin cargar historias ajenas, solo estando, disponibles desde la verdad. Me levanté, apagué la última luz y caminé hacia el cuarto con paso tranquilo. Antes de acostarme, pensé en todo lo que había cambiado sin ruido. No recuperé lo perdido. Construí algo más firme. Y con esa certeza suave, cerré los ojos otra vez. El jueves amanecí con una ligereza rara, como si hubiera dejado una maleta pesada en algún lugar y recién ahora lo notara. Me preparé para salir y al pasar por la puerta, miré la cerradura nueva un segundo más de lo necesario. No era desconfianza, era conciencia, esa que llega cuando entiendes que cuidarte no es exagerar. En el trabajo, alguien bromeó sobre aguantar por amor, y sentí el impulso antiguo de asentir para encajar. No lo hice. Sonreí sin comentar y seguí con lo mío, sin explicarme, sin justificar mi silencio. A la hora de la comida salí sola y me senté al sol unos minutos, dejando que el calor me recorriera la cara. Pensé en cuántas veces confundí amor con resistencia, lealtad con aguante, familia con sacrificio ciego. Ya no necesitaba corregir el pasado, necesitaba no repetirlo. Regresé a la oficina con esa idea clara, como un hilo que me guiaba por dentro. El resto del día fluyó sin sobresaltos, y eso también fue un logro. No porque todo estuviera resuelto, sino porque yo ya no estaba en guerra conmigo, y esa paz interna empezaba a notarse en cada gesto. Esa noche, mientras preparaba algo sencillo para cenar, pensé en el momento exacto en que todo cambió. No fue cuando vi el auto, ni cuando tomé la foto, ni siquiera cuando envié el mensaje. Fue cuando decidí no entrar a esa casa ajena, no irrumpir, no pedir explicaciones. Ahí elegí algo distinto para mí, aunque todavía no supiera cómo se llamaba. Me senté a la mesa, comí despacio y dejé el plato en el fregadero sin prisa. Abrí el cuaderno una vez más y escribí una frase final para ese día. No me abandono para sostener a nadie. Cerré el cuaderno con cuidado, como quien guarda una verdad que ya no duele. Apagué las luces y caminé, descalza hasta el cuarto, sintiendo el piso frío y real. Me acosté con el cuerpo cansado y la mente en calma, una combinación nueva. Antes de dormir, pensé en todas las mujeres que alguna vez dudaron de sí mismas frente a una traición cercana. Ojalá alguna encuentre estas palabras en el momento justo, pensé. Con esa intención tranquila, me dejé llevar por el sueño. El viernes cerré la semana con una sensación de coherencia que no recordaba haber sentido antes. No fue euforia ni alivio total, fue alineación, como cuando el cuerpo y la cabeza dejan de discutir. Salí del trabajo y caminé unas cuadras más de lo habitual, solo para sentir el movimiento en las piernas. Compré pan recién hecho y lo llevé a casa todavía tibio, sosteniéndolo contra el pecho como un premio sencillo. Al entrar, dejé las llaves en su plato y noté que ya no revisaba 2 veces la cerradura. La seguridad no venía del metal, venía de mí. Me senté en la mesa y comí despacio, sin música, sin pantallas, escuchando mis propios pensamientos. Pensé en Esteban y en Daniela como personas que tomaron decisiones, no como enigmas que debía resolver. Esa claridad me quitó un peso que no sabía que seguía cargando. Abrí el cuaderno y escribí una página corta sobre límites, sin rabia, sin reproches. Cerré y respiré hondo, sintiendo el pecho expandirse sin resistencia. Ese viernes entendí que el cierre no siempre llega con palabras finales. A veces llega con paz. Esa noche me acosté temprano y dejé el celular fuera del cuarto, como un acuerdo conmigo misma. La casa estaba en silencio y yo también, sin urgencias, sin preguntas circulares. Me acomodé entre las sábanas y sentí el cansancio bueno de una semana vivida con verdad. Antes de apagar la luz, pensé en todo lo recorrido desde aquel punto rojo detenido en el mapa. No me convertí en otra persona. Volví a ser la que ya era, pero con límites claros. Me prometí no olvidar esa lección cuando la nostalgia quiera suavizar lo que fue. Respiré profundo y dejé que el sueño me encontrara sin pelea. El cuerpo se entregó rápido, confiado, como si supiera que ya no estaba en peligro. Y en ese descanso tranquilo, confirmé algo esencial. No perdí una familia, perdí una mentira. Y al soltarla, recuperé algo mucho más valioso, a mí misma. El sábado desperté con una claridad práctica, de esas que no necesitan motivación para funcionar. Hice la cama con cuidado y abrí las ventanas para que entrara el aire de la mañana, sin prisa, sin expectativas. Me preparé un desayuno completo,
y lo comí sentada, como si ese gesto fuera una forma de respeto recién aprendido. Pensé en cómo, durante años, desayuné apurada para sostener horarios que no siempre eran míos. Ahora el tiempo no era un enemigo, era un recurso que empezaba a administrarse distinto. Lavé los platos y dejé la cocina ordenada, no por obsesión, sino por claridad mental. Tomé el cuaderno y releí algunas páginas antiguas, notando cómo mi letra había cambiado con los días. Al principio era temblorosa, apretada. Ahora se veía más suelta, más firme. No era solo escritura, era registro corporal de una decisión sostenida. Cerré el cuaderno y lo guardé con cuidado, consciente de que ahí estaba mi proceso completo. Salí a hacer algunas compras pequeñas y caminé sin mirar el teléfono, disfrutando el ritmo propio. Ese sábado entendí que la estabilidad también se entrena, como un músculo que aprende a confiar. Por la tarde me senté en el balcón con una taza caliente y dejé que el sol bajara despacio. Pensé en todo lo que no dije, en las discusiones que evité, y agradecí no haberlas necesitado. La venganza no fue un grito ni un escándalo. Fue retirarme con pruebas, con límites y con silencio. Esa fue mi forma de recuperar el control sin perderme en la rabia. Miré la calle tranquila y sentí una gratitud inesperada por haber confiado en mí cuando más costaba. Si crees que merezco respeto, apóyame con un me gusta ahora mismo. No por la historia en sí, sino por cada mujer que elige no dudar de lo que ve. Respiré hondo y dejé que el aire llenara el pecho sin resistencia. Sabía que todavía faltaban pasos, conversaciones incómodas, días grises. Pero también sabía que ya no caminaba a ciegas. Me levanté cuando el sol casi desaparecía y entré a casa con paso firme. La noche me recibió sin amenazas, como un acuerdo tácito de paz. El domingo me regalé una mañana lenta, sin planes y sin culpas, escuchando el ruido lejano de la ciudad despertando. Me quedé un rato largo en la cama, mirando el techo, pensando en cómo el cuerpo aprende a confiar otra vez a base de repeticiones simples. Me levanté, preparé café y lo tomé cerca de la ventana, observando a la gente pasar con sus propias urgencias. Pensé en cuántas veces confundí intensidad con amor y costumbre con compromiso. Ya no necesitaba respuestas nuevas, necesitaba sostener las que ya tenía. Ordené un cajón olvidado y encontré recibos viejos, notas sueltas, pequeños restos de una vida compartida. No me detuve demasiado en ellos. Los separé con calma y dejé ir lo que ya no tenía función. Ese acto silencioso fue más contundente que cualquier confrontación tardía. Me sentí liviana, no porque nada doliera, sino porque ya no estaba cargando mentiras. El día avanzó sin sobresaltos y yo me moví dentro de él con una serenidad nueva. No estaba cerrando un ciclo, estaba aprendiendo a habitarme, y esa diferencia lo cambiaba todo. Por la noche, mientras me preparaba para dormir, pensé en la mujer que fui aquella primera noche, frente al mapa. La recordé con cariño, temblando pero lúcida, sosteniendo el celular como si fuera una brújula. Si pudiera hablarle ahora, no le diría que todo estará bien, porque eso suena lejano y abstracto. Le diría algo más simple y más útil. Confía, no estás exagerando. Apagué la luz y me acomodé entre las sábanas, sintiendo el peso del cuerpo sostenido por la cama. Respiré profundo y dejé que el silencio me envolviera sin miedo. Sabía que aún quedaban días difíciles, recuerdos que regresarían sin aviso. Pero también sabía algo esencial. Ya no iba a traicionarme para sostener a nadie. Ese pensamiento me dio una paz concreta, casi física. Cerré los ojos con la certeza tranquila de haber elegido bien. No el camino más fácil, sino el más honesto. Y así, sin ruido, me dormí. El lunes siguiente me sorprendí sonriendo frente al espejo del baño, no por alegría, sino por reconocimiento. Era la primera vez en semanas que no buscaba señales de cansancio para medir cuánto había avanzado. Me lavé la cara con agua fría y sentí el golpe despierto, real, como una confirmación de presencia. En el trabajo, alguien me preguntó si estaba bien porque me notaba distinta, y asentí sin explicar. Distinta no era rota, distinta era alineada, y no necesitaba traducción. Durante la mañana resolví pendientes con una eficacia tranquila, sin esa urgencia de demostrar nada. Al mediodía salí a comer sola, y me senté en una mesa al sol, dejando que el calor me aflojara los hombros. Pensé en cómo antes habría usado ese tiempo para escribir mensajes que no cambiaban nada. Ahora lo usaba para masticar despacio y escuchar mis pensamientos sin miedo. El cuerpo se sentía liviano, no porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no cargaba secretos ajenos. Pagué la cuenta, guardé el recibo y caminé de regreso con paso firme.
Ese día entendí que la normalidad también puede ser una conquista. Esa noche, al llegar a casa, me senté en el suelo de la sala con la espalda apoyada en el sofá. Apagué todas las luces menos una y dejé el celular lejos, fuera de alcance. Pensé en la historia completa, en cómo empezó con un punto rojo y terminó con una frontera clara. No hubo reconciliación, ni discursos finales, ni escenas que pudieran usarse de recuerdo edulcorado. Hubo decisiones pequeñas repetidas con coherencia, y eso fue suficiente. Me pregunté qué vendría después y, por primera vez, la pregunta no trajo ansiedad. Tal vez vendrían días de tristeza, tal vez de calma, tal vez de dudas, pasajeras. Pero ya no me asustaba no saberlo todo de antemano. Me abracé las rodillas un momento y respiré lento, sintiendo el pulso estable. Miré alrededor y reconocí mi casa como un espacio seguro, no por las paredes, sino por los límites. Me levanté despacio y fui al cuarto con una certeza nueva en el cuerpo. Estaba avanzando, incluso cuando parecía que no pasaba nada. El martes me llamó una tía lejana que siempre fue directa, sin rodeos ni dulzura impostada. No me preguntó qué pasó. Me preguntó, ¿cómo estás hoy? Y esa precisión me sostuvo. Le respondí con honestidad breve, sin adornos, y agradecí no tener que defender mis decisiones. Colgué y me quedé mirando el teléfono unos segundos, notando que ya no me temblaban las manos. Salí a sacar la basura y el golpe seco del contenedor al cerrarse me pareció simbólico, aunque no buscaba símbolos. Volví, lavé mis manos y me miré al espejo de la cocina, ese que siempre refleja sin filtros. Vi ojeras leves y una mirada firme, y supe que estaba bien con esa mezcla. Abrí el cajón nuevo y acomodé papeles que había ido juntando, dándoles un lugar definitivo. El orden no borraba lo vivido, pero le quitaba ruido. Me preparé algo caliente y lo sostuve entre las palmas, dejando que el vapor subiera despacio. Ese día confirmé que el cuidado propio se hace con gestos repetidos, no con promesas, y que la firmeza también puede ser suave. Esa noche saqué el recibo del taxi del cuaderno y lo volví a guardar, como quien revisa un mapa ya aprendido. No lo necesitaba para recordar. Lo necesitaba para no minimizar. Apagué el celular temprano y me senté a leer unas páginas sin apuro, dejando que el cuerpo bajara revoluciones. Pensé en la tentación de explicar, de justificar, de hacer entendible lo que ya fue claro. La dejé pasar como se deja pasar un tren que no es el tuyo. Me lavé la cara, apagué la luz del baño y caminé descalza hasta el cuarto. El piso frío me devolvió al presente con una certeza concreta. Me acosté de lado, acomodé la almohada y sentí el cansancio bueno del día. Antes de cerrar los ojos, repetí en silencio lo que ya sabía sostener. No me abandono. La casa quedó quieta, sin ruidos, como un acuerdo cumplido. Dormí profunda, sin sobresaltos, confiando en esa quietud. Y supe que el descanso también era una forma de avanzar. El miércoles me descubrí haciendo planes a corto plazo sin consultar a nadie, y esa autonomía cotidiana me sorprendió. No eran planes grandiosos, solo decisiones simples. Una clase que quería tomar, una visita al médico que había postergado, un fin de semana sin compromisos. Anoté todo en la agenda con letra clara, como si escribirlo lo hiciera real de otra manera. En el trabajo, un comentario casual sobre aguantar por la familia pasó cerca de mí sin engancharme. Antes habría sentido la obligación de explicar mi postura. Ahora dejé que la frase se fuera sola. Entendí que no siempre tengo que educar al mundo para cuidarme. Al salir, caminé un poco más lento, observando los árboles y el ruido de la calle como un fondo estable. Llegué a casa y abrí las ventanas, dejando que el aire renovara el espacio sin esfuerzo. Preparé algo de comer y lo compartí conmigo misma en silencio, sin pantallas. Ese día confirmé que la independencia también se practica en lo pequeño, y que cada decisión coherente refuerza la siguiente. Así, casi sin notarlo, estaba construyendo un nuevo hábito: confiar. Esa noche, antes de dormir, pensé en el cierre que tantas personas esperan como una escena final perfecta. La mía no tuvo aplausos ni reconciliaciones cinematográficas, y aún así fue completa. Se construyó con límites sostenidos, con silencios elegidos, con pruebas guardadas para no dudar. Me di cuenta de que la vindicación no fue que ellos entendieran, sino que yo no me quebrara. Apagué la luz con esa idea clara y me acomodé entre las sábanas. Sentí el cuerpo cansado y tranquilo, una combinación que antes no conocía. Respiré profundo, dejando que el aire entrara sin resistencia. Pensé en todas las mujeres que alguna vez se sintieron exageradas por decir la verdad. Ojalá esta historia les sirva como espejo y como permiso. Me dormí con esa intención suave,
sin urgencias, con la certeza de haber salido fortalecida, y con la calma de quien ya no se traiciona. El jueves desperté con una gratitud tranquila, no dirigida a nadie en particular, sino a mi propia lucidez. Me preparé para salir, y al cerrar la puerta, apoyé la mano un segundo en la madera, como un gesto íntimo de pertenencia. En el camino al trabajo pensé en todo lo que no hice. No supliqué, no espié después, no pedí versiones alternativas. Eso también había sido una forma de valentía, aunque nadie la aplaudiera. Durante la mañana trabajé concentrada y resolví asuntos que había postergado por cansancio emocional. Cada tarea terminada era una pequeña confirmación de que mi energía ya no estaba dispersa. Al mediodía comí sola, despacio, y sentí orgullo de no necesitar compañía para sentirme completa. Pensé en la palabra dignidad, y entendí que no es rigidez, es coherencia sostenida en el tiempo. Regresé a casa con esa idea clara, como una brújula interna. Abrí el cuaderno y escribí una frase que me acompañará siempre. No me quedé donde me faltaron al respeto. Cerré el cuaderno con calma, sabiendo que esa verdad ya no dolía. Era parte de mí, integrada. Esa noche, antes de dormir, repasé mentalmente todo el camino recorrido desde aquel punto rojo detenido en el mapa. Vi a la mujer, temblando con el celular en la mano, y la vi ahora, acostándose en paz en su propia casa. No hubo venganza ruidosa, pero sí justicia interna, de la que nadie puede arrebatar. Aprendí que irse a tiempo también es amor propio, aunque duela, aunque cueste. Si alguna vez dudas de ti frente a una traición silenciosa, recuerda esto. Lo que ves, importa. Suscríbete si eres una mujer fuerte que no se deja pisotear. Aquí nos apoyamos entre todas. Apagué la luz con una certeza firme en el pecho. No salvé una relación, me salvé a mí. Y eso, hoy lo sé, fue suficiente para empezar de nuevo sin miedo.